Hola a todas las personas que han estado en esta jornada de encuentro. Voy a moderar esta mesa, bien amplia, así que vamos, cada presentación va a tener 10 minutos. Ahí les voy a ir presentando una a una de las personas que van a estar exponiendo. Yo soy activista feminista, sobreviviente al Sename también, donde crecí desde guagua hasta que entré a la universidad. Soy licenciada en filosofía, especializada en educación sexual integral, en género, en intervenciones socioeducativas y un sinfín de otras cositas. Soy actualmente académica y me toca ser la primera profe travesti trans para muchas personas. No sé si alguien ha tenido alguna profe travesti o trans en su educación básica, media, universitaria, técnica, no. Entonces, la cosa tiene mucho que ver también, ¿no? Con esta invisibilización histórica o la exclusión, marginalización. Así que les vamos a dar, yo también pertenezco a la Red de Sobrevivientes de Chile, que es una red que articula personas sobrevivientes de abusos sexuales infantiles en entornos institucionales, Iglesia Católica, la gran mayoría Sename, y también pertenezco a la agrupación Voces Sename, que articula sobrevivientes a el Sename. Así que ahí les voy al final a sugerir que conozcan el trabajo también de la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de Repetición para Víctimas del Sename, para que también en sus distintos espacios puedan dar a conocer esa comisión y víctimas del Sename puedan dar su testimonio para luego tener una reparación por esas violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Así que vamos a empujar esta mesa. Espero que el cojo haya estado rico, ahí he tenido la energía para recuperar fuerza para esta jornada. Y actualmente ahora va a presentar, un segundito, Matías. Perfecto. Y la primera ponencia entonces va a ser expuesta por Matías Suárez, docente de lenguaje por la UNCE, magíster en estudios de género y cultura por la Universidad de Chile, coordinador de ámbitos en Fundación Semilla y asesor académico del programa de escritura para la titulación de la Universidad de Chile. Su exposición se titula Docencias no binarias en la educación chilena, representaciones y visibilizaciones insurgentes. Y ahí tiene que estar aquí. Muchas gracias. Tal como presentó Lucha, mi nombre es Matías, vengo de la Universidad de Chile, actualmente del doctorado en educación, y les voy a presentar los resultados de mi tesis de magíster en estudios de género, y que es una investigación que estoy continuando ahora en el doctorado. No sé si sí. Voy a partir con esta cita de Ale, una de los docentes que entrevisté. Dice: cuando les conté que era una profe no binaria, desde el colegio me dijeron que para ellos no era tema, pero no en sentido positivo. Me dieron a entender que no les importaba mi identidad no binaria. En algún momento empecé a firmar con mi nombre social y me dijeron: señorita, escriba su nombre correcto. A modo de introducción con esa cita, ¿por qué investigué sobre docentes no binarios? Porque hay re poco sobre docentes LGBT en Chile. Las primeras registros que hay son del 73 al 88 sobre primeras agrupaciones LGBT, primeras manifestaciones públicas. Y luego de eso hay un surgimiento de demandas por políticas para personas LGBT, pero más centrada en la despenalización de la sodomía y la prevención y abordaje de personas que viven con VIH-Sida. No sé si no hasta el 2009 en adelante que empiezan a surgir las primeras políticas educativas que hablan de personas LGBT en la educación. Sin embargo, están más centradas en estudiantes. Sin embargo, del 2018 en adelante han surgido muchas investigaciones centradas en docentes LGBT. Sin embargo, docentes trans y docentes no binarios quedan un poco a la deriva, y las investigaciones que hay son más de la habla inglesa, principalmente en Canadá, Estados Unidos, que sí quiero recomendar una investigación de Yoko Ursúa, que está aquí en el público, que habla de docentes no binarios, que de la red que también va a presentar la. Entonces yo me encontré con un problema, que es que no sabemos mucho sobre cómo habitan los docentes no binarios en la escuela chilena. Sabemos un poco más de cómo habitan docentes gay, docentes lesbianas, pero no docentes trans, docentes no binarios, docentes género fluido. Y yo me hice la pregunta, que es cómo se representan y viven desde la corporalidad y identidad de género las docencias no binarias en la escuela chilena. Sí, que... Y
y ahí abordé el concepto de corporalidad desde ¿cierto? Un aspecto físico concreto que es interpelado por la sexualidad. La escuela como un espacio normativo, una institución donde se interpela la sexualidad a través del poder y se enseña a ser hombre y se enseña a ser mujer. El no binarismo de género desde la teoría queer pero situada en Latinoamérica, desde el no ser hombre y el no ser mujer pero desde un contexto latinoamericano, un contexto más situado, territorial y muchas veces más precario. Y la pedagogía de la disidencia sexual, ¿cierto? La pedagogía queer que nace en el 93 con Britzman, pero que se ha ido situando el contexto latinoamericano a hablar de una pedagogía queer, una pedagogía fleta, una pedagogía mágica como más situada en nuestro contexto. Lo que hice fue entrevistar a 11 docentes de diversas asignaturas, de diversos lugares de Chile, que hayan ejercido los últimos 10 años y se identificaran como personas no binarias en una entrevista en profundidad en base a 4 temas. Y también sin eso no importa cómo analice las cosas. Le voy a presentar los resultados, que es lo que más importa. Sí, está. O sea, la anterior, ¿no? Ahí sí. La primera categoría de resultados es la experiencia no binaria en educación. Dentro de las personas entrevistadas me comentaban de que cuando eran estudiantes nunca escucharon lo que era ser una persona no binaria. Con suerte lo que era ser una persona trans, pero no tienen recuerdos de haber escuchado eso cuando eran estudiantes. Sino que lo escucharon recién en la educación superior. Y porque conocieron colectivos, porque conocieron talleres, porque conocieron otras personas que le dijeron, oye, ¿sabes lo que es una persona no binaria? Etc. Y me contaban también de que un aspecto clave que habían encontrado para identificarse como personas no binarias había sido la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia les había ayudado a darse cuenta de que separar su cuerpo de la escuela le hizo notar que estaban utilizando su cuerpo para performar el ser hombre y el ser mujer. Entonces, trabajar desde la casa a través de un computador, no tenéis que performar ser hombre y ser mujer. Entonces, se dieron cuenta, no me siento cómodo yendo a la escuela a disfrazarme de hombre o disfrazarme de mujer. Sin embargo, eso también generó, cuando se empezaron a identificar como personas no binarias, generó ciertas expectativas porque dentro de la misma comunidad no binaria se le sintieron ciertos cuestionamientos de por qué tú no eres andrógino, o por qué no te vistas de cierta forma, o por qué no actúas de cierta forma si se supone que no eres ni hombre ni mujer, o por qué yo debería llamarte una persona no binaria si yo te veo y te ves como hombre o te ves como mujer. Entonces, dentro de la experiencia no binaria surgen estas complejidades. Y ahí, por ejemplo, Mai dice, recién en primero y segundo medio pude conocer a mis compañeros que eran cola. Yo decía, este es mi lugar. Yo te puedo decir que gracias a esos maricones y a esas mujeres me hicieron entender mi forma de ser. En torno a la formación inicial docente y desarrollo profesional docente, todos concordaron que no había cursos transversales en la universidad de género y diversidad. Todos los cursos eran optativos o electivos, lo cual producía que quienes iban a esos cursos los que les interesaba el género. Entonces, cuando salieron a ejercer a la escuela, se dieron cuenta de que los profes tenían mucha desigualdad de saber en torno a la disidencia sexual. Hay profes que saben mucho sobre el género y disidencia y hay profes que no saben nada, porque tuvieron una formación inicial docente muy precaria en temas de género. Una forma que identificaron de que las escuelas se hacen cargo de esto es a través de capacitaciones o programas de formación que me comentaban que consideraban que eran anecdóticos, porque venía alguien afuera a hacer una capacitación, se iba y todos, claro, concordaban en la capacitación, aplaudían, todo era inclusivo, pero se iba la persona y las mismas prácticas seguían ocurriendo. Lo cual es chistoso porque yo trabajo haciendo capacitación. Y por último, comentaban que había una falta de institucionalidad de la escuela. Pues las colegios no tienen en su país necesariamente la perspectiva de género, una perspectiva inclusiva de las disidencias sexogenéricas, por ende es muy difícil trabajar en el tema. Bueno, en la mesa anterior se comentó un poco de eso. Ahí Mariana dice, el año pasado hubo una capacitación acerca de género y salió el tema de ser una persona no binaria. Yo me tuve que salir de esa cuestión porque el nivel de comentarios que tuve que escuchar me pudieron venir en el baño con crisis de pánico. Es decir, incluso en la misma instancia de capacitación o formación no son espacios seguros tampoco. Respecto a los espacios poco familiares que hay en la escuela y los espacios de acogida, me comentaban que insertarse en la escuela siempre produce extrañeza y produce una sensación de un choque, porque tú vienes de la universidad, que en general es como un espacio más inclusivo o como más diverso, y vuelves a la escuela después de 5 años de pedagogía
y te das cuenta que no ha cambiado tanto. Y te das cuenta de que lo que viviste en la universidad era una burbuja, porque la escuela sigue siendo muy binaria y muy normal. Y ahí comentaban que tuvieron que volver a hacerse pasar por hombre o mujer para poder ejercer. Sin embargo, algunas cosas positivas que comentan es que algunos espacios de acogida son con los estudiantes. ¿Ya? Como que los estudiantes son el ámbito más acogedor para personas no binarias que ejercen docencia, porque se establecen ciertos guiños de complicidad, que yo lo llamo, que es, por ejemplo, cuando un profe usa ciertos pines, usa una banderita, usa un mensaje en una bolera, anda con la banderita o un pañuelo en la mochila, y el estudiante dice, ¡ay, profe! O típico que se acerca y dice, profe, ¿usted qué opina de la diversidad? Y uno así como, le carga. Y ahí su mamá le dice, el primer año llegué usando el lenguaje neutro y me mandaron a llamar de dirección para decirme, nosotros te queremos cuidar. Y los apoderados están preocupados, así que no hables así. Sí, claro, sí. En torno a las expresiones de violencia, no hablan de que hay una negación de la identidad no binaria, es decir, hay colegios que derechamente dicen esto para nosotros no existe. Hay colegios que niegan a priori el acceso laboral, es decir, en la misma entrevista se burlan de ti o simplemente no te llaman a entrevista si tú tienes en tu currículum que eres una persona no binaria. Cuando ya están insertos en espacios laborales se dan cuenta que hay una invisibilización o una no mención, es decir, sí, sabemos que eres no binario, pero no vamos a hablar del tema. Ya, y ahí entra, para nosotros no es tema, pero eso no es positivo necesariamente, porque debiese ser un tema de importancia. Y ahí algo importante es que terminan negociando su identidad, es decir, qué parte de mí cedo para poder trabajar y qué parte de mí no estoy dispuesto a hacer. Y obviamente eso genera una sensación de mucha violencia porque uno termina viendo una lógica de mercado su propia identidad, así como que estoy dispuesto a dar y que estoy dispuesto a entregar. Y para terminar, bueno, Luca dice que nunca me definí como hombre y sabía que no era mujer, tuve que ser hombre por rescate. ¿Por qué me obligan a ser blanco y negro si en verdad hay una escala de grises? Y por último, como yo sabía que no todo es negativo, porque por algo uno es duro y vuelve al colegio, ¿cierto? Les preguntaba qué era la escuela que pensaban o querían. Y me decían que pensaban en una escuela donde se pudiese visibilizar la identidad no binaria en docentes, una escuela donde hubiese instalación de normativa fija y no dependiera de quién está a cargo del SLEP, a cargo de quién sea el sostenedor, quién sea el presidente de turno, sino que hubiese instalaciones de política educativa y normativas fijas en las escuelas que no cambiaran a partir de las personas que dirigen la escuela. Reivindicar el rol docente, porque muchos hablan de estudiantes LGBT y poco docentes, y esto aporta, ¿cierto?, a la transformación de la escuela a un espacio más seguro para personas que escapan del binarismo de género y ejercen docencia. Y ahora sí, para terminar, uno elige ser profe desde un punto de vista político, porque plata no vas a ganar, nos dice sí. Yo me presento como una disidencia de una pelea política, no doy mayor explicación porque, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se ve. Tenía conclusiones, pero como buen profe no alcancé a hacer el cierre de la clase. Muchas gracias a Matías, y la segunda exposición estará dirigida por 3 personas, o fue preparada más bien por 3 personas, 2 docentes y un estudiante, Rubén Bernal en Matutana, trabajador social del Departamento de Diversidad de la Municipalidad de Santiago y ex coordinador de la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de San Bernardo. Dentro de otras experiencias profesionales también estará, bueno, participó de la presentación Francis Carpentier, profesora de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, coordinadora de género, junto a Jack Sarabia, estudiante de cuarto medio del Liceo Elvira Bradí. Ambos se conocieron en diferentes roles en la educación pública de San Bernardo. La experiencia se llama Construyendo Escuelas Libres de Odio para Estudiantes Trans y No Binarios. 10 minutos completos. Gracias, Lucha. Bueno, partir como es un orgullo igual estar en este espacio para mí. Mis pronombres son masculinos o neutros.
Y claro, no quiero apropiarme de algo, pero hago la aclaración que igual en mi experiencia, aunque mi experiencia de género sea trabajar para esto y en estos espacios como una comuna periférica también ha sido súper significativo. Es una experiencia también que yo actualmente no estoy llevando, pero agradezco también como el volver a recordar este proceso, porque igual hubo harta dureza, como harta precariedad, harta autogestión, pero pasaron cosas súper bonitas que yo creo que pueden servir como en este espacio para seguir como desarrollando otras iniciativas. Así que desde ahí como comentarles que, claro, eso es como también como una inquietud como dentro de la docencia, porque en realidad como que estoy desde el ámbito municipal, pero hubo una vinculación, como dice el título, socioeducativa en relación con las escuelas, desde la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de San Bernardo. El contexto básicamente es que yo llego a trabajar en este espacio, era una oficina unipersonal, y en un liceo, que era el Elvira Brady, que en su momento fue monogenérico, era solo de mujeres, un liceo público de la comuna. Empezamos a hacer vínculos, en este caso con Francis, que también se creó un espacio dentro de esa escuela, que es un área de género dentro de la misma institución. A diferencia de trabajarlo con convivencia, este era un espacio solamente que trabajaba con temáticas de género. ¿Qué dio esta como posibilidad de personas que en realidad como teníamos muchas ideas y muchas motivaciones? Fue empezar a hacer como un diagnóstico, y nuestra idea fue empezar a preguntar qué podíamos hacer con las niñez y adolescencias trans. En el contexto de del Día de la Niñez Trans, que si no me equivoco es el 20 de agosto, pasó hace súper poco, o 21, hicimos un encuentro con estudiantes trans de 3 liceos y les preguntamos qué querían hacer. Es igual, porque estos espacios igual como que fueron, no separatistas, pero fueron espacios de encuentro solo para chiques trans. Nosotros, yo pienso como les adultos de esos espacios éramos las únicas personas cis, y eso igual lo coloco como un punto como de desafío, en el sentido de que yo decía, por ejemplo, me acuerdo que una persona de la UNI que me dijo, oye, me gustaría participar, y yo le dije que no. Y no quería sonar pesado, pero en cierto punto yo veía que las metodologías igual eran importantes diferenciarlas, como había ciertos espacios donde íbamos a hablar ciertas cosas que igual eran súper complejas. Y de hecho, en este diagnóstico encontramos cosas como de harto sufrimiento, harto tema de salud mental, harta necesidad de acompañamiento, pero también encontramos hartas ganas de querer tener espacios de encuentro. Y ahí surgió un taller que vamos a comentar en el camino, pero ese es como más o menos el contexto. En la primera como forma de intervención para nosotros, yo creo que fue la intervención diagnóstica pero participativa, como les decía. Como preguntar qué podemos hacer y qué quieren hacer ustedes, y también qué problemáticas están teniendo como en sus colegios y también como en la vida cotidiana en la comuna. Yo trabajaba comunidad LGBT en general, pero como que siempre nos íbamos a lo que más se necesitaba también en ese momento. Y de ahí surgió como el objetivo de incentivar la generación de espacios amigables para la comunidad LGBT de la comuna, y en especial para niñez y adolescencias trans y niños. Y los 3 objetivos específicos básicos fue sensibilizar y reflexionar, entregar herramientas para el buen trato y crear espacios y redes de contención. Los diferenciamos por 3 porque tuvimos 3 estrategias de intervención, que fueron básicamente, la primera tiene que ver con la que viene, creo que después, sí, las metodologías fueron 3. Delante se habló de que como que no se intervenían en adultos. Y para mí igual fue significativo y fue súper duro también como generar capacitaciones a distintos equipos. Así que ahí creamos como una iniciativa que era un espacio acogedor LGBTI, que era un sello que se le entregaba a los espacios educativos que se estaban capacitando en la temática. Es como el típico espacio seguro, pero como no queríamos copiar, le pusimos acogedor. Y ahí también hubo una complicación que yo me acuerdo, me voy como acordando del camino como este proceso, pero cuando quisimos ponerle esto, lo lanzamos en la siguiente diapositiva, se ve, lo lanzamos para el Día en contra del odio a la comunidad LGBT, en donde se le entregó el sello a todos los colegios que ya habíamos capacitado, entre ellos el Elvira, y también a programas municipales, como de Mejor Niñez.
me dijeron, ¿por qué no le pongamos acogedor? Porque se puede malinterpretar como de doble sentido. Y yo ahí dije, como, estas eran como trabas institucionales que a mí, yo iba escuchando en el cotidiano, así como, le pueden tapar la A y queda como en doble sentido, y yo como, eso no es lo importante como en este contexto, como es súper significativo como reconocer los espacios seguros que se están creando y también como reconocernos entre nosotros, pues como este colegio también se capacitó, tú también puedes ser una red para un estudiante que yo también tengo en el mío. Y ahí se capacitaron a 12 escuelas, un programa y más de 200 profesionales como capacitadores. La otra patita fue como sensibilizar a los estudiantes. Y ahí como no solo trans y no binarios, sino como todos los estudiantes. Y en esta metodología participativa y todo lo que ya han hablado como de las metodologías más queer, fue bacán como encontrar en el arte una posibilidad también como de reflexión y sensibilización. Hicimos como una campaña que era como uniéndonos contra el odio, y ahí los estudiantes se ponían en grupo y escribían como frases, eslogan que eran como para disminuir los discursos de odio dentro de ellos mismos. Y los mismos estudiantes como heterosis como que se sentían como incluidos, de poder aportar también como para el bienestar de sus compañeros LGBT. Y eso yo creo que es como lo que más destaca de esos espacios. Y el que nos importa el día de hoy es este espacio que fue como un grupo de pares que hicimos con estos 3 colegios, en donde contactamos a un tallerista que trabaja en la metodología de los libros cartoneros, como para reciclar igual materiales y hacer un taller de escritura. Hicimos un taller de escritura colectivo con chicas trans que se llamó Nuestros Sentires. Y claro, ahí desarrolla como distintas habilidades, claro, tiene un objetivo, pero más allá de eso les queremos contar como lo que significó igual este espacio para la chica. Así que ahí le doy paso allá, que es un estudiante de ese liceo que participó del taller y fue un creador artístico maravilloso. Hola. Bueno, para empezar, la introducción de este taller para mí fue bonito e innovador. Cuando se hizo como la presentación de este taller, no me acuerdo quién estaba haciendo el taller, pero si bien recuerdo que me había contado mucho sobre o sea, cómo hicieron este tipo de libros cartoneros, tipo de reciclaje, y también la forma en que estos libros no solamente se creaban como en un sitio, sino que también viajaban como por el mundo, que venía de un lugar a otro exportando este tipo de libros para mostrar esta experiencia no solamente a un puro país. Me acuerdo haber visto un libro trans, donde no me acuerdo si era de, no sé, príncipe, princesa o princesa, príncipe, pero eso fue que me llamó harto la atención y dije, yo también quiero hacer uno, pero contando no solamente como mi experiencia. Yo en ese momento tenía un conocido cercano, ahorita ya no hablo con él, y le pedí permiso también para ilustrar su historia. Aparte de eso, había muchos de nuestros compañeros, muchos de mis compañeros también habían participado en esto. En el libro general que tenemos hay no solamente un relato, sino que varios de todos los compañeros que habían trabajado. Y fue bonito ver cómo no sé, que no sé, no puedo decir como, bueno, qué difícil hablar, pero bueno, entonces se mostraban muchas veces preocupaciones, sus sueños, todo lo que vendría siendo como el tema de expresión, y para mí fue bonito. Nos dieron a veces como 2 semanas como máximo para entregar, y yo súper emocionada, no solamente escribí, como dije, lo mío, sino también lo de mi, en ese momento, amigo. Fueron 2 libros, que uno dice como Esperando una vida. A fin de cuentas fue él quien siempre estuvo como encerrado dentro de su casa sin poder expresarse, y en el momento que lo hacía, no sé, pues le importaba hablar. A diferencia de yo, que aquí me muestro como si yo fuera otro, donde explico más o menos desde mi, o sea, todo desde mi punto de vista, como me hubiese gustado haber nacido hombre, pero a fin de cuentas, si hubiese nacido así, no sería lo que soy ahora. Entonces, en este camino de encontrarme y encontrar gente que me quiere y que me apoya, para mí fue como algo súper lindo, y poder compartirlo
conocí y todas estas personas que me apoyaron, fue bastante lindo. Sí, podemos dar como las últimas reflexiones finales. Súper. Esa, sí, dividimos 3 reflexiones básicas de este proceso. Gracias, Jack. La perspectiva estudiantil de estudiantes como sujetos activos en la transformación y la vinculación entre pares y reconocimiento también de sus voces, la importancia de reivindicar sus derechos e involucrarles en estas demandas, el arte como potencial educativo, inclusive también reparador de sufrimientos y trayectorias comunes. Desde la perspectiva cultural encontramos la importancia de derribar prejuicios y crear una red de apoyo más sólida y empática para mejorar la salud mental de las niñeces trans. También un proceso diario muy micro, muy de hormiga, lleno de desafíos que requiere como una presencia constante de nosotros como profesionales. Igual tuvimos también algunas complicaciones. ¿En qué sentido? Como de ciertas personas que lo que decían, como una capacitación y después se van. Yo tuve que involucrarme más en este espacio como para poder como ser validada también en ese contexto. No fui solo una vez como a ese colegio y eso significó que no pudiera hacer muchas otras cosas, pero la profundidad que era como generar un vínculo con chiques trans y como ayudarles requería tiempo en cierto punto. Y ahí la última reflexión es como institucionales, trabajo interdisciplinario, intersectorial, la conexión también con las comunidades educativas, el valor de trabajar bajo niveles también y espacios de intervención, el poder de la sensibilización, necesidad de mayores recursos, cuidar y mantener como las consideraciones éticas como para vincular como exitosamente como todos estos procesos. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén, de allá por esta presentación, además bien encarnada y para estudiantes también, que como estudiantes también pueden ser productores de conocimiento y productores de materiales, no solamente receptores, ¿no?, de contenidos. Ahora vamos con la tercera exposición. Ahora presentando los libros, por tanto también seguro que tienen sus papelitos para que vayan anotando preguntas, alguna reflexión o comentario. Y la tercera ponencia va a estar a cargo por 2 expositores, Francisca Dávalo Bachelet y Noa Salazar Villalobos, ambas coordinadores de la línea Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, que además se desempeñan como asistentes de documentación audiovisual y encargados de las relaciones internacionales del museo, con perspectiva de género, diversidades y feminismo. Su exposición se denomina Memorias Feministas desde el Museo de la Memoria. Muchas gracias por invitarnos a esta presentación. Como decimos, yo soy Francisca, estoy con mi compañero Noa acá. Nosotros no somos profes, pero lidiamos constantemente desde distintos ámbitos en el museo con comunidades educativas de distinto tipo. Lo primero que comentarles, digamos, es que el museo, para contextualizar, el museo es un espacio de memoria, no es un sitio de memoria, y no ocurrieron violaciones a los derechos humanos, pero es parte de las políticas del Estado para la reparación simbólica de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad, digamos, en general. Fue una iniciativa que se concreta en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, pero que es parte de las demandas de organizaciones de la sociedad civil que durante la dictadura, digamos, trabajaron en pos de la asistencia legal, social, etcétera, de víctimas, familiares, etcétera, ¿no? Y tiene como misión, como ven ahí, dar a conocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurrieron entre el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990, precisamente para fortalecer la cultura de derechos humanos en Chile. El museo responde a una de las recomendaciones del informe Reddit, que no dice hagan un museo, pero dice necesitamos hitos públicos para recordar a las personas, de esta forma le devolvemos la dignidad a las víctimas, y además plantea que para el nunca más es necesario desarrollar, digamos, la educación para los derechos humanos, ¿no? En ese marco, la próxima.
mejor. El museo, bueno, se propone, está centrado en las víctimas, se propone precisamente restablecer esta dignidad y trabaja siempre desde un enfoque que es pasado-presente y por lo mismo tiene un foco en nuevas generaciones. Generaciones que en el fondo no vivieron ni el golpe de Estado ni la dictadura y que son también generaciones que nosotros vemos están mucho más abiertas a las temáticas del feminismo porque veremos, digamos, como uno de nuestros desafíos las resistencias institucionales evidentemente frente a la temática. El museo se organiza a veces en años temáticos y el año 2022 fue precisamente el de Memorias de Mujeres que buscaba visibilizar el rol que tuvieron las mujeres, porque si no antes aparecían como un dato de contexto, estaban ahí durante la dictadura, pero tuvieron un rol muy importante en la búsqueda de verdad, justicia y por el retorno a la democracia. En ese marco, el museo, digamos, propone trabajar en una línea de memoria y feminismo desde el 2018 y acá, ¿no? Aquí estuvo desde antes que lleva ahí, cuál les va a dar un poquito un contexto de aquello y algunas cuestiones que hemos hecho, digamos, en el proceso. Muchas gracias. Mi nombre es Noah Salazar, soy parte de la línea de memoria y feminismo, actualmente coordinador de lo que es Memorias Disidentes en el museo, así que voy a explicar un poquito porque sé que en el público también hay alguien que estuvo de antes que yo, así que espero no equivocarme en nada. Pero, bueno, la línea de memoria y feminismo parte con lo que es las tomas feministas y como el planteamiento de cómo incluimos la perspectiva de género en el Museo de la Memoria, que era un desafío súper grande porque se veía que, por ejemplo, en la muestra principal no estaban las colecciones que debían estar y que representaban a las mujeres. Eso es el primer diagnóstico que se toma como misión. Hacer este diagnóstico, participa la línea de memoria y feminismo, participan pasantes y se crea esta especie de documento donde se ven las falencias del museo. Yo siempre he dicho, y de hecho creo que me voy a adelantar un poquito porque creo que pasa con las mujeres y también pasa con la disidencia, que el museo tenía una deuda histórica respecto a esto y que tenía que solucionar de alguna manera. Entonces, cuando se crea este documento y se ve donde faltaban las mujeres en la muestra, yo siempre tengo súper presente el hecho de que, por ejemplo, en las ollas comunes, en las fotografías que había de las ollas comunes, solamente aparecían hombres en las ollas comunes. Entonces, eso era inexplicable y se tenía que solucionar. Pero como es un museo, es una institución, es muy complicado, es muy complejo de hacer porque tiene que pasar por una burocracia muy grande de que tiene que aceptar dirección, jefaturas de área, directorio, entonces eso demora. Y demoró muchísimo en los primeros años de lo que es la línea de memoria y feminismo. Entonces cuando se incluye esta perspectiva de género, finalmente se hace con lo que mencionaba Pancha, con esta exposición de memorias de mujeres en el año 2022. Y de ahí en adelante vienen los nuevos desafíos de la línea que es Memorias Disidentes. ¿La otra? Sí. ¿Eso es el más? Sí, claro. Sí. Memorias LGBTIQA+. Esto fue, yo creo que uno de los hitos más grandes que ha tenido la línea en el último tiempo, porque el museo toma por fin esta deuda que les comentaba antes y empieza a incentivar una especie de campaña, voy a decirlo así porque es un poco más complejo, pero para que la gente pudiera donar cosas relacionadas a las memorias LGBTI en dictadura. Sabemos que las personas LGBT en dictadura no solamente tenemos un calificado, que tenemos su historia, que es Jorge Robles de Los Ángeles, pero no hay más. ¿Por qué? Porque no se hacían denuncias, la gente tampoco se conocía por los nombres que tenían en el carnet, sino que por los nombres sociales. Entonces ha sido un puzzle muy complejo de poder tener en el museo y que el museo mismo diera este paso a, por ejemplo, tener la conmemoración de la Día de la Visibilidad Lésbica, de tener en mente el orgullo, de poder participar en mucha, la creación del archivo de memorias disidentes, que eso es lo último que hicimos. Eso es parte del área de colecciones e investigación con ayuda de la línea de memoria y feminismo, pero que hemos ido entrevistando a diversas personas, íconos, por así decirlo, pero también a personas comunes y corrientes, pertenecientes a la comunidad que vivieron la dictadura, que nos pudieran comentar un poco cómo fue que ellos vivieron
ese proceso. Y eso ha sido tremendamente importante para nosotros. El museo le ha costado, pero ha ido avanzando y eso es lo que nos lleva a estar aquí ahora y poder seguir, pero con los desafíos que tenemos después. Estas son solo imágenes que queremos mostrarles de algunas actividades que hacemos. Nosotros organizamos nuestras actividades en 3 grandes hitos, 8M, digamos, mes del orgullo, y la conmemoración contra la violencia de las mujeres, donde tenemos esta actividad textil, donde utilizamos el bordado con este enfoque pasado-presente, ¿no? Las arpilleras de la dictadura, la resignificación durante el estallido también, y cómo el arte textil ha ido tomando relevancia. Esta es parte de la exposición anual, que ayer se inauguró la exposición anual de este año. Vayan a ver las memorias jóvenes sobre las infancias de dictadura, muy bonita. Pero el año 2022 fue precisamente sobre memorias de mujeres, donde se relevan estos, o sea, las organizaciones de mujeres, pero también la violencia político-sexual, que estaba poco visibilizada y que también, con el avance de las memorias LGBTIQ+, digamos, es una violencia política sexual que también se ha obviamente ejercido contra la disidencia, la participación territorial de las mujeres, las ollas comunes, en las arpilleras, y la participación pública y política de mujeres, donde vemos obviamente Somos Más, si recuerdan ese acto del año 85 que se cumple 40 años. Adelante. Bueno, esos son ejemplos simplemente de cómo estaba la muestra. Y una cosa interesante que también es algo que tenemos que pensar para las disidencias es el trabajo inter y transgeneracional de transmisión de estas memorias. Entonces en la exposición hubo entrevistas, ahí se ve a Tere Valdés, que es una feminista histórica, podríamos decir, pero también entrevistamos a mujeres jóvenes feministas para precisamente hacer ese contrapunto y ver cómo, digamos, ha habido estas transformaciones, pero en el fondo las problemáticas siguen siendo las mismas, ¿no? Adelante. Esto solo para contarles que hemos trabajado con un caso que es Marcia Miranda Díaz, que está una compañera de Concepción, pero que ha trabajado con nosotros precisamente. Ella es una mujer lotina de Lota que se inmoló un año después de la inmolación de Sebastián Acevedo, el año 84. Hay una memoria, digamos, olvidada de ella, la memoria, un olvido interseccional le hemos puesto, pero que también es, digamos, similar a los olvidos interseccionales de las disidencias durante la dictadura, ¿no? Y entonces la idea, digamos, con el caso de Marcia, que obviamente la idea es avanzar, pero como decía Noa, es difícil cuando los nombres no los tenemos, no quedan registrados en lo que eran las comisiones de verdad. Trabajar, digamos, y visibilizar estas memorias olvidadas de mujeres y de disidencias en general. Esas son las colecciones que tenemos en el museo. El museo cuelga fotografías todos los años de las víctimas y hace 2 años colgaron el de Marcia, no había fotografía de ella. Entonces ahora adelante, la podemos buscar en el interactivo que tiene el museo. Adelante. Continuar. Todo eso lo y conmemorar, digamos, tal como queremos conmemorar a Marcia, conmemorar a los disidencias que también han caído en el olvido, que tiene que ver ¿no? con esta interseccionalidad, sabiendo además que estamos en un periodo histórico donde quienes sufrimos más, digamos, la regresión de los derechos son las mujeres y son las disidencias también, ¿no? Entonces, tenemos algunos desafíos adelante para el futuro. No se ve bien, pero lo primero son los contextos políticos. Sabemos que estamos en un momento decisivo. El museo también sufre, digamos, ataques y eventualmente no sabemos lo que podemos hacer. Podría ser hasta cerrado, el negacionismo está avanzando y eso, digamos, también se conjuga con contextos institucionales que a veces también presentan resistencia a nuevas temáticas, ¿no? Sí, o sea, yo creo que uno de los principales desafíos que tiene la niña ahora es institucionalizarla, que no lo está hasta ahora, y poder tener más incidencia, ya sea en la museografía, en las colecciones, poder seguir avanzando. De hecho, no había un archivo oral de mujeres feministas, por ejemplo, que ya se planteó para el próximo año. No había un archivo de disidencias, se empezó a hacer hace 2 años. Entonces, estamos avanzando y es uno de los principales desafíos que tenemos para y por último, siempre está la construcción de alianzas y también la construcción con comunidades, como les decíamos, están invitados, invitadas.
a ir al museo y a colocarnos como línea, digamos, para trabajar conjuntamente en cuestiones que podemos, digamos, co-crear para el futuro. Y eso, digamos, es parte del trabajo que hacemos como línea y también como personas feministas, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. Pueden escribirnos ahí a memoriafeminismo@mmdh.cl y nada, bueno, agradecer. Sí, muchas gracias. También con la exposición y además en este día, ¿no? El día con las personas detenidas desaparecidas, y que muchas travestis, muchas travestis de la época no están en los informes oficiales, porque justamente como lo acaban de explicar, pero además porque era ser criminal, no tener la identidad binaria, a través de nada más se mandaba a la cárcel a las personas por su orientación sexual, así que hay todavía una memoria inconclusa que hay que ir reconstruyendo con estos retazos que vamos a encontrarnos. Vamos ahora a la cuarta experiencia, que se encuentra liderada por Sol Freire, F. Tapia, Rafa Chebul, Pandi Maldonado, Yo Ursúa, Chela Figueroa, Tabatanacha, que son parte de la Fundación Red de Educación Diversa y Disidente, que es una organización sin fines de lucro, autogestionada por educadores pertenecientes a las diversidades sexogenéricas. Han trabajado creando y organizando espacios afirmativos para las disidencias y diversidades sexogenéricas, contribuyendo a la educación, promoción, visibilización y legitimación de temáticas de diversidad sexual y derechos humanos de personas adultas, jóvenes e infancias. Su exposición se denomina Red de Educación Diversa y Disidente, imaginando espacios educativos para todos. Dime otro completo para ustedes. Vamos a citar bueno, un poco lo que ha sido la experiencia de la Educación Diversa Disidente. ¿Quiénes somos? Estamos presentes principalmente en la región de Valparaíso, surgimos desde ahí, pero hoy en día también en la región metropolitana y de Río, en Valdivia principalmente. Lo común que teníamos la vez que, si no hay experiencias distintas, lo común es que todo era el proceso de la disidencia sexual. Bueno, sería ahí la presentación. Tenemos como propósito cumplir el espacio afirmativo que trabaja en el sistema. ¿Por qué surge esto? Principalmente, había experiencias que lo que compartíamos en común era que todas las personas teníamos dificultades o experiencias complejas ligadas a la identidad, a la diversidad sexogenérica. Esto en diferentes ámbitos educativos, nos afectaba de manera en lo económico, en lo laboral, en la salud mental. Eso era como lo que nos unía, porque este grupo es bastante diverso, la verdad. Había una necesidad de reunirse, de tener espacio, de disfrutar diálogos, de poder contenernos. Eso era algo bastante principal, como una primera necesidad del origen. Y que estos espacios fueran también desde nosotros lo conocemos como que es un lugar bien suavecito, ¿no? Entonces, que considerara como eso, esa relacionalidad. ¿Qué hacemos desde el verano del 2024? Trabajamos principalmente en el espacio afirmativo, es bastante amplio. Principalmente se trabaja en lo que son la diversidad, considerando la diversidad sexogenérica, pero también trabajamos muchísimo lo que es neurodiversidad, neurodivergencia, y bueno, lo que se ha nombrado también acá, interculturalidad y otras temáticas. Entonces es bastante amplio, pero a lo que le hemos dado un poco más de foco, también por lo común que teníamos, era la diversidad sexogenérica. Pero se van mezclando temas, ¿no? Bueno, también de la diversidad que teníamos es que algo muy importante es que hay educadores populares y trabajamos en espacios formales y no formales, porque de allí viene la experiencia, ¿no? Desde la educación popular, también desde la universidad, es bastante amplio el espectro. Y el objetivo también ha sido eso, muy avanzando, trabajando en discusiones, prototipos, de salud también, por ejemplo, y el conocimiento
vocacional, básica, media y también en la universidad, bastante amplio. Entonces, mostrarle un poco cómo fue esta necesidad de reunirse, cómo empezó a cuajar. Tuvimos algunas primeras reuniones en donde empezamos a compartir la experiencia y esta experiencia luego se empezaron a unir y también se empezaron a ver como algunas visiones comunes. Ya no era solo como tenemos esta experiencia, estas dificultades que compartimos, sino también hay algún alineamiento, hay algunas teorías que compartimos, hay algunos diagnósticos que compartimos, queremos hacer ciertas actividades más adelante. ¿Sí? Entonces estuvimos avanzando en eso. Bueno, un paso importante de abril, ya como legalizar como fundación, no haber hecho bastantes caminos a poder postular y como una manera de validación institucional también. Y un poquito antes de eso, que no lo dije, es que como red nos formamos también con personas que ya, por ejemplo, yo que está involucrada, entonces que tenía una investigación, nos íbamos como formando entre la red. Y ya el 15 de abril era muy importante porque fue mucho más abierto, esto en Valparaíso. Hicimos un conversatorio, entonces se exponía por una parte lo más académico, pero inmediatamente luego estaba un círculo, un espacio de reflexión, de compartir la experiencia. Entonces eso es lo que quisiéramos compartir de la red. Siempre están esas dos partes, la parte de la contención, la parte más académica, siempre están ahí de la mano. Y es un buen ejemplo también el último, que hacemos visionado, uno de los visionados. Los visionados compartimos una película, de documentales, ¿no? Vamos seleccionando las temáticas. Una vez hubo problemas hubo una situación de discurso de odio allá en la región, en la Universidad de Valparaíso, y trabajamos en temáticas, por ejemplo, ¿no? Hicimos el discurso. Y en ese espacio, es un espacio muy de contención también, como se puede ver un poquito el imagen de abajo, no se ve tanto. Pero el espacio donde siempre le damos prioridad a eso, como a crear un espacio acogedor, saber que vamos a tener que contener, que tiene que estar como, generar como contención. Y arriba estamos cuando nos constituimos como fundación. Y siguiente. Mi nombre es Sol. Se nombraron varias personitas que son las personas que componen la red. Principalmente voy a seguir dando datos de las cosas que hemos accionado con la red. En agosto vimos el visionado de la película Blue Jeans, que evidenció la brecha que existe en el marco legal que ampara tanto a las identidades de género y la realidad que viven tanto estudiantes como docentes en el día a día dentro de las aulas. ¿Ya? Observar esta brecha nos permitió como observar que existen diferencias entre las visiones propias que tenemos nosotros como docentes y también de las nuevas generaciones, ¿cierto? Sobre cómo politizamos la identidad, si es necesario no para todos hacerlo, ¿ya? Reconociendo también que cada lucha tiene sus particularidades y contextos específicos, ¿ya? Desde ese lugar también observar las polaridades también que están existiendo hoy en día en cuanto a las juventudes respecto a esta temática. Porque al final, a pesar de que existen leyes o que protegen la identidad, también hay una falta de sensibilización en los espacios educativos en el entorno cotidiano, ¿cierto? Porque muchas veces esto es lo que permite la discriminación laboral hacia profesores trans no binarios, ya tanto como en la renovación o el contrato de estas personas, también así como docentes que utilizan o implementan el lenguaje inclusivo y esto lo hace sentirse cuestionado dentro de la misma institucionalidad, ¿cierto? Lo que muchas veces nos está obligando como a educar en contextos hostiles para las universidades. Entonces, como lo que hemos hablado durante toda esta jornada, la respuesta urgente es la creación de redes de apoyo comunitarias y el enfoque que le damos nosotros como red, importancia de la educación no formal, ¿cierto? Esto para generar contención y también estrategias de resistencia y de cambio. Ahí hay algunas experiencias del visionado. También en la segunda imagen observamos que es lo que un espacio, un taller colectivo en el que imaginamos cómo sería un espacio educativo diverso y disidente, que es parte de una de las primeras iniciativas que hizo la red para poder lograr entender desde cómo se ve la educación desde fuera también,
las familias, las niñeces, etc. Bueno, también desde ese son muchos hechos, entonces estoy ahí viendo qué es lo más fundamental. Bueno, también tenemos reuniones de acuerdos vinculares que hablamos nosotros, que es este espacio suavecito que a pesar de ser, mantener acciones, hacer talleres, conversatorios, también lo que tratamos de poner como una acción política es las sensibilidades de todas las personas y podamos mantenernos como grupos, como colectividad, que muchas veces eso es lo que nos desarma, ¿cierto? Y que la colectividad es algo muy importante para poder sostener la identidad y la disidencia. A fines del 2024, materializamos este compromiso mediante la creación de un cuadernillo de educación sexual desarrollado en conjunto con las oficinas de la Universidad de Valparaíso, que básicamente es una herramienta, un libro teórico práctico que es para el establecimiento educacional de la región, que buscamos llevar la teoría a la práctica en el día a día del cotidiano de las escuelas. En el 2025 decidimos formar un grupo de investigación propio de la red para poder llevar los discursos no formales a la academia. Creemos que es importante hablar desde y para la disidencia, desde nuestra comunidad. Bueno, en abril realizamos nuestro segundo visionado, que era el que le comentaba anteriormente, el segundo paso de este taller de cómo imaginamos un espacio de disidente. Trabajamos conceptualmente de cómo se ve la imagen, un collage que está allá afuera colgado para que lo vayan a averiguar. Es un taller colectivo en el cual imaginamos este espacio educativo diverso y disidente, y es interesante cómo las temáticas que abordan es la autonomía corporal, el cuidado sensorial, la soberanía alimentaria, el juego libre, el cuidado de los seres no humanos, animales, y la educación no jerárquica, que son temas que hemos abordado durante las jornadas. Bueno, en julio llevamos este tema a la Universidad de Llanza en un taller sobre deporte y género, y reflexionamos de la importancia de la recreación y el juego para validar las identidades diversas, ¿ya? Y así crear espacios afirmativos que, más que favorezcan la permanencia del deporte y la recreación para las disidencias, que siento que es una temática que está siendo un poco abordada, y es muy importante considerar que existe la educación física dentro de los establecimientos educacionales y la corporalidad está en constante juego. También hicimos un diálogo sobre Gabriela Mistral y conversamos sobre reivindicar su identidad sexodisidente como un acto político pedagógico importante, ¿ya? Hay que como confrontar esta imagen conservadora de maestra y madre y ofrecer un referente histórico positivo al alumnado y también neurodivergente, ¿ya? Para poder, sentimos que estos referentes no visibles, también ponerlos en práctica permite la validación de otras identidades desde los docentes, que Gabriela Mistral validaba las identidades no hegemónicas. Bueno, y desde ahí también hicimos un conversatorio con la PUCD, que es una instancia concreta en la que docentes hablan de sus experiencias e investigaciones. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de que lo que estamos construyendo o esta acción de imaginar un espacio diverso y disidente no es solo algo imaginativo y una ficción, sino que es una acción concreta que estamos haciendo constantemente desde las voces de las mismas personas, ¿ya? Entonces, con esto cierro. Pensamos que el objetivo ideal sería lograr que las identidades diversas no pudieran tener tanta explicación y validación y afirmación, sería ideal, ¿cierto? Pero mientras vivamos en un mundo que nos obliga como a politizar nuestra identidad para poder sobrevivir básicamente, la organización colectiva va a tener que seguir siendo importante. Eso. Muchas gracias acá a los que representaron a la Fundación de Educación Diversa y Disidente. Ahora tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, las pueden seguir enviando.
Y también ahí también pasar el aviso, yo soy sindicalista, así que pasar el aviso también de recordar que la ley CARI protege por identidad de género de orientación sexual en los espacios laborales como son los educativos, por tanto, parte de las obligaciones de los empleadores es garantizar políticas, protocolos y capacitaciones para esto, y cuando hay discriminación se debe usar esa ley que le costó la vida a la CARI en un espacio laboral justamente donde colegas la acosaron hasta el suicidio. Así que es importante que lleven también la ley CARI al ámbito educativo, porque protege por identidad, protege por orientación y por expresión de género. Así que vamos dando a conocer estas leyes, que son pequeños logros y logramos arrebatar. Así que acá vamos a leer 3 preguntitas o 3 comentarios que nos han hecho llegar. Voy a leer los 3 y ahí van haciendo feedback tal vez. Dice, en el ámbito educativo, ¿se han encontrado con colegas docentes que consideraran que las identidades de género fuera del pluralismo fueran una tontera o solo por moda? De ser así, ¿cómo se ha abordado para asegurar el respeto hacia estudiantes trans y o no binarias? Cuando han habido situaciones de acoso laboral, discriminación o violencias hacia docentes trans no binarias o de otras identidades en espacios educativos, ¿a qué leyes han recurrido? Gracias. ¿A qué leyes han recurrido? Considerar ¿a qué leyes han recurrido? Otras redes comunitarias. Otras redes comunitarias. Mejor dicho, y la otra es considerando a los docentes no binarios. ¿Puede ser el trabajo y la escuela un espacio que pueda reabrir vivencias de discriminación propias de su etapa escolar, como reabrir esa experiencia? Y la 2 es, ¿cuáles son las principales dificultades que existen hoy en el ámbito municipal para el trabajo con y para las personas no binarias y trans? Ahí hay una disposición docente, hay experiencias. En base a las principales dificultades con los colegas, yo cuando entrevisté a los chiquillos que fueron parte de la tesis, yo esperaba encontrarme con que me dijeran que los apoderados eran lo peor, porque lo son. No mentira. Pero extrañamente me dijeron que habían encontrado mucho espacio de acogida con estudiantes y con familias, y que el ámbito más conflictivo eran los colegas. Y es porque existe esta desigualdad, pues, como que hay profes que no tienen formación de género y disidencia, pero también hay profes que derechamente no creen en estas cosas. Yo me acuerdo que yo en un colegio que trabajé, un colega, yo estaba explicando lo que era ser una persona transnominaria y dijo, ya, pero ¿cómo sé esto? Yo, ¿cómo le explico a mi hijo que esto no es una moda? Yo le dije, ¿habría algo de malo con estar a la moda? Entonces, ¿crees que tu hijo se va a transformar en algo? Así que está como esta visión de que son cosas que nacieron ahora con la cultura de las redes sociales y todas esas cosas. Entonces, yo diría que la mayor resistencia sí es de los profes, más que... Si uno hace bien su pega, como que la familia muchas veces ni se mete. Y los estudiantes, obviamente, hay de distintos grupos de pensamiento respecto a la zona de género, pero yo creo que se constituyen como un espacio más seguro. Hay espacios, sí, obviamente, que salen de eso, pero yo creo que el principal problema son los colegas, y por eso la formación inicial docente es sumamente importante. Bueno, por mi parte voy a hablar sobre una experiencia que tuve siendo estudiante del liceo donde me encuentro. Estuve de primero a cuarto. Y es que en primero medio, tuve un profesor que claramente no estaba de acuerdo con mi identidad de género. Y fue el único profesor con el que tuve ese tipo de choque. No sé, con los demás, yo recién iniciando, no sé por dónde estaba mi internet. Entonces para mí era como que hablar con el profesor privado y explicarle que no me sentía cómodo con ese nombre, que no me sentía cómodo con ese pronombre. Entonces ya era un tema aparte y decían como que ya no me importa y me valida. Ese profesor no. Entonces para mí fue un problema. Una de las principales
cuando nos mandé a convivencia escolar para hablar de ese tema, porque obviamente eso no se soluciona ahí. Es que por excusa de él, como para defenderse de por qué me trataba como tal, era que supuestamente él me había conocido como ella, como ese nombre. Yo como que, mentira, usted nunca me había conocido así. Yo me estoy presentando ahorita con este nombre, y usted debería respetar como usted. Usted no es mi papá, que tuvo que ver a su hija haber crecido hasta un punto de que dijo, yo no quiero ser niña. O mi mamá, que en su momento cuando se enteró dijo, no importa, yo te amo y te voy a apoyar. O mis hermanos y hermanas que tuvieron que aceptar este cambio y al fin de cuentas acostumbrarse. Nos ponemos de esas personas como para decir, yo te conocí así. Me conocí como estoy ahora y como voy a seguir siendo. Y claro, este profesor fue una bestia, de verdad, todo ese año. Mi mamá se acuerda. Y no, fue como, no sé, por cada vez que nosotros lo mandaba a retar, por así decirlo, era como una semana tranquilito, así como de no decirme nada, de no molestarme, de respetarme, entre comillas. Pero luego en teoría para mí sí era pésimo. En realidad con Francis fue que pude más o menos como tener ese profesor a raya, pero no fue mucho porque a fin de cuentas también me acosaba mucho. No solamente acosaba a mí, sino que también a mis compañeras como había una gemela y no sé, pues las trataban de marimacha, de lentana, simplemente porque no quería usar el apellido paterno. Y yo estoy como ella, no me gusta el apellido paterno, yo voy a usar el materno porque si me da la gana yo mi mamá no me deja. Entonces hubo mucho choque con este profesor y hasta el día de hoy, de lo que me he enterado y en el liceo que está, todavía sigue por sus problemas, pero ahí lo tiene. Y la verdad es que el único profesor con suerte que me ha tocado que sea así como muy cerrado, muy agresivo y todo eso, pero con el apoyo de los demás profesores y la demás docentes, para mí todo con cariño en ese liceo. ¿Se escucha? Sí, quería responder a la pregunta que hablaba de esto de cómo reabrir experiencias traumáticas dentro de los mismos docentes. Creo que sí es una posibilidad muy grande, considerando de que en las universidades también existen sensibilidades y los profes no solo son una figura que, aparte de tener que cumplir un rol normativo dentro de la escuela, también son personas, ¿cierto? Entonces, desde ahí creo que es importante siempre validar la identidad y la importancia del docente al momento en el que hace clases. Y la experiencia, no por nada, la experiencia más positiva que hay como afirmativa son los mismos estudiantes. Entonces, desde ahí es como ya nos da un indicio de que quiénes son las personas que están entendiendo estas temáticas y cuáles no. Y nada, desde ahí también el profe como referente, así como nosotros quizás nos faltaron profes referentes, nosotros podemos ser los profes referentes, los cuales reafirmen esa experiencia positiva y quizás no al revés. Y entonces desde ahí, como desde nuestra experiencia, estamos constantemente viendo los contextos y las situaciones que se repiten o que para nosotros quizás también en algún momento fueron experiencias que nos fueron como reprimiendo nuestra identidad o no visibilizándola. Entonces verlo desde los alumnos, problemáticas con las familias, con los docentes, creo que constantemente es un esto ya lo había vivido desde mi experiencia, o esto lo vi con un amigo de no sé qué, o a este estudiante le está pasando algo que yo considero que no está bueno según mi perspectiva, y desde ahí ya son tantas las opiniones que claramente te puedes sentir juzgado o demasiado visibilizado en algunos casos, porque la visibilidad también es una opción, y para algunos se nota. Así que eso. Sí. Bueno, nosotros no somos una escuela, aunque fuera del Museo de la Hora de Cáncer te lo diga, pero no somos una escuela propiamente tal. No obstante, por aquí hay una pregunta como respecto de entendí bien, apoyos municipales u otras redes. Y nosotros hemos visto el cambio de gestión acá de la gestión anterior en el municipio y la actual, y la realidad es que no da lo mismo que gobierna. Nosotros teníamos vínculo con la oficina
Oficina de Diversidad, donde está Erika Montesino. Y desarrollamos bastantes cosas, digamos, de hecho, ahí era un mural que se hizo sobre Mónica Briones, lo hicimos con colaboración del municipio de Tabadago también. Y el cambio de gestión, bueno, si nos vimos no nos acordamos, ¿ya? Y por otro lado, digamos, trabajamos también con otras redes como Mapadres, que se llama, tú ahí trabajamos con ellos, si quieres contar esa experiencia. Sí, los Mapadres, bueno, son organizaciones, trabajamos con la organización Mapadres de Macul, que ha ido al museo con esa relación directamente con el área de educación, entonces ellos les llevan allá y se le hacen talleres, se les explica un poco. Yo participo como monitor, como hombre trans, participo ahí tratando de contar un poco mi experiencia para los chiques, porque para ellos es súper importante y valioso ver figuras que también trabajan en museos o que fueron a la universidad, entonces para ellos es muy valioso eso y yo trato de contarles un poco lo que yo viví, que es muy diferente a lo que ellos viven ahora, porque me tocó mucho más discriminación en los 2000 también, pero nada, es una organización que tenemos muy pendiente, nos encanta trabajar con ellos y también el área de educación yo sé que siempre está abierta a poder trabajar con los profes, así que como decía Pancho antes, si quieren trabajar con el museo, con el área de educación, pueden escribirme directamente y yo sé que ahí va a estar feliz de colaborar. Eso. Muchas gracias por estas reflexiones, a las preguntas. Estamos llegando al final de esta mesa. Ahí tal vez a modo de recurso recordatorio, recordar que el derecho a la identidad de género es un derecho humano, que tienen todas las personas, no solamente lo tenemos las personas trans, no binarias, sino que lo tenemos un derecho humano que tienen todas las personas trans, no binarias no tenemos ningún derecho humano especial. Son exactamente los mismos derechos humanos del resto de la población, salvo que por la identidad se nos ha negado. Importante tener presente que la circular 812 de la Superintendencia de Educación establece la obligatoriedad del trato con el nombre social, la identidad de género, y eso no está abierto a discusión. Se tiene que hacer y por tanto eso no está en discusión. Y también recomendarles un libro que se llama Niñeces Trans, que sacamos el año pasado, junto a Jimena Paunte, junto a Débora Fernández y Ketty Carzola, que fuimos las 4 editoras, y yo creo un capítulo que es el tercero, que es una breve historia de la niñez en Chile y cómo aparece la niñez trans en ese transcurso, y el primer capítulo hecho por Niñeces Trans de ahora, porque justamente no puede ser solo objeto de análisis o de estudio, sino que también sujeta el derecho para plantear sus miradas, es descargable de manera gratuita, lo sacamos por la Universidad de Valparaíso, del Centro de Derechos Humanos de ahí, así que se lo recomiendo, lo pueden descargar también de manera gratuita. Y cerramos entonces esta mesa